El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 32, si son tan amables. Proverbio, capítulo 16, versículo 32. El tema de ahora es dominando nuestro fuego interior. Yo no sé si a usted le ha pasado, pues, pero a mí sí me ha pasado. Hemos estado enojados y hemos reventado. Y hemos dicho y hemos hecho cosas. Y después ya no hayamos cómo reconstruir lo que quebramos, ¿verdad? Los corazones que dañamos y en muchas de estas cosas, en muchas de estas actividades, pues nosotros dañamos a los seres que más amamos. Ayúdenme con esta pantalla, por favor. Gloria a Dios. Proverbio, capítulo 16, versículo 32. ¿Lo tenemos todos? Dominando el fuego interior, el hombre que vence su ira. Es el tema que vamos a ver. Amados, el hombre es conocido por su fuerza, ¿verdad? Es conocido por su deseo de dominar, de conquistar. Es conocido porque al hombre siempre se le piden resultados. Y cuando no hay resultados, pues el hombre se deprime, ¿verdad? Y eso hace que no siempre estemos emocionalmente bien, a pesar de que debemos ser el pilar de la casa. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, y de eso trata en esta noche. Vamos a la palabra del Señor, Proverbios capítulo 16, versículo 32, y dice así, un solo versículo vamos a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a repetirlo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oh buen Dios y Padre nuestro, te suplicamos que nos hables al corazón, Señor. Mira el esfuerzo de cada uno de tus hijos, del trabajo, salir corriendo para la iglesia, para recibir tu palabra. Bendícelos doblemente, Señor, a todos los que están acá en tu iglesia, Padre. Bendice su esfuerzo, Señor, que no en mucho tiempo puedan ver el resultado de la bendición que tú les vas a dar. Y a los hermanos, Señor, que están a través de las redes sociales, también, Señor, ayúdales a poner atención. Gracias, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, mire, es imposible que las cosas en nuestra vida siempre nos salgan bien, ¿verdad? Siempre. No es posible, por más que nosotros nos esforcemos, por más que tratemos inclusive de educar a nuestros hijos o de desempeñarnos lo mejor que podamos en nuestro trabajo, es sumamente difícil, y entonces cuando las cosas resultan difíciles o contrarias, pues nos decepcionan, nos sentimos mal y nosotros reaccionamos a eso, reaccionamos de alguna manera. Y el problema es que no solamente nosotros, sino que todo el mundo está igual. Todos están buscando logros, todos están buscando una conquista específica, y cuando no se consigue, pues todos estamos tensos. Algunos puede que lo estén alcanzando y otros no, pero la verdad es que por ir a conseguir, por ir a lograrlo, a tratar de lograrlo, pues nosotros estamos tensos en esta vida. Y cuando no nos salen las cosas y chocamos con alguien, nos llevan la contraria, pues entonces nosotros a veces respondemos incorrectamente. Quiero que ahora comprenda, quisiera enseñarle que el verdadero hombre fuerte no es el que domina a otros, sino que el que domina su propio espíritu. Un hombre que controla su ira, refleja el carácter de Cristo, protege a su familia y honra a Dios. Es que ese es el propósito, esa es la predestinación de la que habla Efesios, que el Espíritu Santo está reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros. Cristo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, pero aquí vino manso. Él nos llamó y dice: venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Entonces Él vino aquí teniendo todo el poder, teniendo toda la autoridad, pues se sometió a la voluntad del Padre, permitió que parte de su creación, ¿verdad?, como los hombres, lo avergonzaran, y sin embargo Él no dijo casi nada, pues.
y permitió ser levantado en la cruz del Calvario, morir por nosotros, pues Él tenía un propósito. Él tenía un propósito para venir aquí y caminó hacia ese propósito. Pero en cuanto a nosotros, amados, el Señor Jesucristo tenía su propósito. Sabía que iba a pasar mañana. Él no confiaba en Dios. Él sabía a Dios. Él había visto a Dios. Él sabía 100% que Dios lo iba a levantar. No, él nunca se fue, ay, ojalá que no se lo vaya a olvidar o algo. No, él sabía que Dios iba a cumplir. Pero nosotros aprendemos a confiar en Dios. Poco a poco aprendemos a confiar en Dios, y con todo y eso no sabemos si Dios, aún con su amor y que su propósito para nosotros es bendición, no sabemos si nos va a dar lo que nosotros estamos esperando. Entonces, quieras o no, mis queridos hermanos, todo eso nos pone a nosotros tensos y nos molestamos y nos airamos. El texto de ahora dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Porque fuerte, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos nuestra fuerza, y todos los hombres somos fuertes de alguna manera, físicamente. Pero aquí nos está diciendo que mejor es el que tarda en airarse. Es decir, que no llega a su punto emocional previo a reventar, sino que es el que sabe controlarse, el que sabe confiar en Dios y sabe cómo evitar llegar a ese punto. Dice, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios nos dio emociones, amados. Las emociones no son malas. Las emociones nos las dio Dios con todo y el cuerpo y con todo y el espíritu. Ahí está. Entonces, tener emociones, enojarse, entristecerse, alegrarse, no tienen pecado en sí mismas. Inclusive enojarse de tal manera que uno se va a airar, como dice la Escritura, eso no es pecado. Pero Dios no nos hizo y Dios no quiere que seamos esclavos de nuestras propias emociones. Que cuando estemos ansiosos, nosotros aprendemos a confiar en Dios. Que aprendamos nosotros a esperar en Dios. Cuando alguien viene y nos agrede, que nosotros entendamos que Dios está a la vista de todos, que tenemos que defendernos, sí, pero cuando es algo que yo puedo soportar, yo debo confiar en Dios, y que Él dijo, dejen espacio a que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago. Entonces, amados, ahora este fuego interior del que habla el título, ¿verdad? Dominando nuestro fuego interior. Es dominando nuestro temperamento, dominando nuestro enojo. Tengo un concepto de lo que es la ira. Dice, la ira es una emoción intensa de desagrado o enfado que surge cuando una persona percibe una injusticia, una ofensa o una frustración. Es una respuesta emocional natural, pero cuando no se controla puede llevar a pensamientos, palabras o acciones destructivas. Amados, es una respuesta emocional. Y yo no sé si usted se recuerda la última vez que se enojó, pues la última vez que quebró algo, la última vez que le gritó a alguien, la última vez que dijo cosas que sabía que no tenía que decir. No sé si usted se recuerda eso, porque la emoción es igual a todas las demás emociones, ¿verdad? Cuando uno está con una persona del sexo opuesto y comienza a hablar ciertas cosas que lo van emocionando a uno, lo van excitando, y si uno no para, uno va levantando el calor de la emoción, hasta que llega a un punto que es muy probable que no nos podamos detener. Y entonces, pero eso para uno es fácil saber cómo evitarlo desde el principio. No de lugar, no de espacio. Pero a la ira, nosotros vamos, como la ira tiene que ver con nuestro ego lastimado, ¿verdad? Nosotros insistimos hasta que llegamos al punto donde ya no podemos detenernos, así como cuando el hombre y la mujer juegan hasta el final y terminan haciendo lo que es prohibido para ellos. De la misma manera, cuando nosotros no trabajamos con nuestras emociones y las situaciones que van pasando, va a llegar un momento en que vamos a reventar, vamos a quebrar nuestro control y vamos a decir y hacer muchas cosas. Desde una perspectiva bíblica, la ira es una reacción del corazón que puede ser justa
cuando refleja la santidad de Dios frente al pecado, pero pecaminosa cuando nace del orgullo, del egoísmo y el deseo de venganza, como casi siempre surge de nosotros. Y por eso, amados hermanos, es que dice la Escritura que la ira del hombre no realiza la justicia de Dios, nunca, nunca. Y por eso es que el Señor no quiere que nosotros nos venguemos, porque aun cuando con el rótulo de que estamos enojados porque se ha ofendido la santidad de Dios, que espero que su ira sea por eso, ¿verdad? Aun cuando tomamos venganza, pecamos, porque no lo hacemos de manera correcta. Y por eso, amados hermanos, tenemos nosotros que aprender a dominar nuestro corazón. Es como cuando usted tiene un globo, ¿verdad? Y un globo usted comienza a soplarlo y no deja salir el aire poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que de repente el globo no aguanta más. ¿Y qué pasa? El globo revienta. Así somos en todas nuestras emociones. En todas nuestras emociones. Es más, nosotros no estamos hechos a estar emocionados al tope mucho tiempo porque nos podemos enfermar. Increíblemente hay personas que se han enfermado con una cólera o con una alegría excesiva. Cuando alguien padece del corazón le dicen, evite las emociones fuertes. ¿Y cómo hacen este mundo? ¿Y cómo hacen esta vida? ¿Y cómo hace si tiene pareja? ¿Cómo hace que si tiene hijos? Y le dicen, no se emocione demasiado, se tiene que encerrar. Entonces, pero Dios no nos ha hecho víctima de nuestras emociones, sino que nos ha dado el control. Ya vamos a ver eso. Nos ha dado el control para que nosotros no caigamos como cualquier impío cae. Entonces, lo primero que quiero decirles sobre esto es que la ira en sí no es pecado, pero conduce al pecado si no se domina. Mire lo que dice Efesios, por favor, capítulo 4, versículos 26 y 27. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27. Y por eso le digo que no es pecado la ira. Dice así de esta manera: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga esto, porque dice que usted se puede enojar todo lo que quiera. Dios no está impidiendo que usted se enoje, amados, porque muchas veces nos enojamos de manera justa y usted quiere poner orden, pero aquí dice airaos. Pero ¿cómo hacemos para estar airados y siempre hacer lo correcto? No sé si usted puede. Cuando hablamos de airado, es un nivel mucho más alto que enojado. Es que usted sabe que va a ser una locura. Entonces Dios le dice, enójate todo lo que tú quieras. La única condición que yo te pongo es que no peques. Entonces usted se da cuenta que la ira no es pecado. Nosotros tenemos un Dios que está airado, que está molesto con el pecado. Cristo, si usted se recuerda, cuando llegó al templo, vio que habían un montón de negocios enfrente del templo, que ahí no había adoración, sino que solo había negocio, y él agarró algo y comenzó a darle vuelta a todas las mesas de los cambistas, el dinero salió volando, y él vino y deshizo todo eso porque él tenía allí una ira santa. Pero nosotros podemos tener eso. Podemos tener una ira santa, probablemente. Voy a darle el lugar que usted tenga, que usted se haya enojado por cosas porque ofendieron el nombre del Señor. Y usted se enojó. Pero tratando de reprender, dígame usted, puede que usted tenga, o de corregir la actitud, usted pueda hacer con su ira, puede hacer solo acciones correctas. Probablemente no. No somos jueces nosotros, ni ejecutores de la justicia de Dios. Entonces aquí nos dice, enójate todo lo que quieras, pero no peques. Y mire lo que dice, por favor, porque le pone una especie de plazo al enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que el cristiano no está hecho, o no le mandan a estar enojado mucho tiempo. No podemos los creyentes mantener esa actitud enojada todo el tiempo, amados. ¿Por qué? Aquí dice, porque si nosotros nos mantenemos con ese enojo, estamos abriendo una puerta al pecado,
y una puerta a Satanás, porque en ese enojo Satanás le va a tentar y se puede imaginar en nuestro Señor Jesucristo 40 días de ayuno y oración, ¿sí? 40 días de ayuno en el desierto. Y allí llegó Satanás. Ahora imagínese usted que Satanás llega a usted cuando usted está plenamente airado. Usted está fácil, usted no va a estar como el Señor. Entonces nosotros tenemos que ver que controlemos nuestros pensamientos, controlemos las cosas antes de llegar a ese punto. Dios nos dio emociones y entre ellas la ira. Sentir enojo ante la injusticia o el mal no es pecado. De hecho, amados hermanos, el odio muchas veces es resultado del amor. Quien ama de verdad, esta persona también está preparada para odiar. ¿Por qué? Imagínense, amamos a nuestros hijos y de repente vemos que alguien se acerca y daña a nuestros hijos. ¿Qué va a surgir de usted? Y una persona que quiere continuamente dañar a su familia, dañar lo que usted quiera, lo que va a surgir es odio. Y eso es correcto porque vamos a proteger lo que amamos. Entonces, pero nosotros no podemos ser esclavos de eso. El problema es cuando la ira se vuelve amo de nuestras decisiones. Mire, hermano, la Biblia habla de que una persona de repente está lleno de enojo, lleno de lujuria, lleno de cualquier emoción. Entonces, cuando está lleno de esa emoción, usted no puede introducir nada nuevo allí. Si alguien está lleno de amargura, no importa lo bueno, no importa lo bonito que usted le enseñe, esta persona no es capaz de ver lo bueno, no es capaz de sentir lo bueno porque está amargado. El que está lleno de odio no puede tener otro sentimiento hasta que baje esa emoción que hay en usted, que hay en la persona. Entonces, cuando reaccionamos desde el enojo, decimos palabras que no se pueden borrar. ¿Se acuerda el dicho que allá nadie lo dice, verdad? Las palabras se las lleva el viento. Pero no es cierto. No es cierto. Yo pienso que los daños más grandes que nos han hecho no han sido con golpes, porque los golpes sanan, a veces dejan cicatrices, pero las heridas, las palabras de personas a las cuales nosotros amamos, esas no se olvidan, brother. Y por eso es que cuando nosotros estamos airados decimos palabras que no se pueden borrar. Tomamos decisiones que dejan cicatrices y herimos a quienes más amamos. Y por eso es que Pablo nos dice, no deis lugar al diablo. Pero las emociones, la emoción esta como la ira, no es algo que se va de un solo, sino que va escalonado, ¿verdad? Escalonado. Primero la insatisfacción, el enojo y siempre la ira es resultado del dolor, de algo que nos han hecho, de algo que nos han quitado. Entonces, el que va airado va dolido y golpea con dolor y grita con dolor, ofende con dolor y por eso no es capaz de medir sus palabras, medir sus golpes, medir sus acciones. El punto, amados hermanos, yo no le estoy dando la fórmula para que cuando usted esté airado no peque. Yo quiero ayudarle a usted, ayudarnos nosotros a no llegar a ese punto de la ira. Ese es el asunto. Porque ya airado es como me decía alguien, no, ves que ya endiablado y uno ¿qué hace pues? Y eso es así. ¿Cómo se detiene ya? ¿Cómo se detiene un hombre que está así? No podemos controlar lo que otras personas nos dicen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. El hombre lleno del Espíritu no explota. Ora, piensa, actúa con sabiduría. Ora, piensa, actúa con sabiduría. ¿Y cómo voy a estar orando el momento de la discusión? Claro que se puede, claro que sí. Es en ese momento cuando usted le pide a Dios, Señor, ayúdame. Señor, dame control. Señor, no dejes que me altere tanto. Uno se conoce, amados. Nos conocemos perfectamente. Y entonces al conocernos perfectamente, nosotros podemos evitar llegar al punto de la dificultad, al punto donde ya no hay retorno.
Ya comenzó el pleito, ya comenzó a decir cosas. A veces ya no se puede detener. Más cuando uno comienza a pelear con la esposa, olvídese, dijo unas 3 palabras y ya encendió todo, pues ya cómo detiene. Inclusive usted puede decir, no, no me voy a calmar, no, pero ya le enojó a ella, pues. ¿Y ahí cómo? Es usted tiene control, usted debe tener control de usted, de su corazón, de las cosas que usted dice. El hombre, y esto es importante, el hombre dominado por la ira pierde su testimonio. Vamos a Proverbios capítulo 29, versículo 11. 29, 11. Cuando estamos en ira, oiga esto, la ira está muy relacionada a la necedad. Tanto así que un hombre sabio va a controlar su ira, pero un hombre que deja que aunque por muy sabio que sea, que su ira se vaya al tope, no la va a controlar. Y entonces se vuelve un hombre necio y dice cosas necias y dice cosas que después le van a doler. Dice de esta manera, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La ira descontrolada es señal de inmadurez espiritual, brother. ¿Por qué? Porque permitió que esa emoción creciera hasta ese punto. Y como cabezas del hogar, no debemos explotar, bro. Pienso, si nuestros hijos nos ven explotar a cada momento, van a normalizar la ira. Y se supondría, ¿verdad?, que de un hogar donde el papá le pegaba a la mamá, el papá insultaba y le pegaba a los hijos todos los días, se supondría que el hijo nunca le va a pegar a su esposa, nunca va a tratar así a sus hijos. Pero el problema es que todo se repite, brother. Se supondría que un hijo de un alcohólico no sería alcohólico. No va a tomar porque vio a su padre avergonzarse a sí mismo, hacer locuras, dañar. Se supone que el hijo no va a tomar, va a decir, no, yo jamás voy a tomar para ser como era mi papá, yo jamás lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Usualmente el hijo de un alcohólico se vuelve alcohólico. Usualmente así pasa. Por eso, amados, una de mis oraciones al Señor respecto de mis hijos es que ninguno fuera alcohólico, brother. Esa es una todos los días durante mucho tiempo. Entonces, nosotros no podemos, no debemos ser presas de la ira, porque nosotros tenemos como hijos de Dios un testimonio que tenemos que cuidar. Nos llamamos cristianos, es decir, nosotros somos Cristos en pequeño. La gente que sabe que somos creyentes nos ve desde lejos. Y cuando nosotros nos airamos, somos el show. Mira el hermano. Y lo peor que no es que usted sea su hermano, es que lo están diciendo por chiste. Mira el hermanito lo que va a hacer. O cuando está una persona se le acerca al hermanito y lo está conquistando, ¿verdad? O a la hermanita. Todos dejan ver, nadie se entremete, sino que dejan para poner el ridículo, para ver el mal testimonio que el creyente está dando. Pues la ira es exactamente lo mismo. La ira descontrolada es señal de inmadurez espiritual. Muchos hombres fuertes físicamente son débiles emocionalmente. Pueden levantar mucho peso en el gimnasio, pero no pueden levantar el peso de su propio carácter, amados. Y ahí es cuando nosotros debemos de aprender a dominar nuestro corazón. Amados, mire, una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento. El temperamento es con lo que nacemos. Tiene que ver muchas cosas biológicas y genéticas. Así nacemos. Algunos nacen explosivos, como era el apóstol Pedro. Algunos nacen más pasivos. Así nacemos, ese es nuestro temperamento. Y eso no lo podemos cambiar, mas sí lo podemos controlar con el carácter. Cuando nosotros vamos aprendiendo a dominar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, vamos, a pesar de que nos sentimos débiles, caminamos con fuerza, seguimos empujando, no nos corremos a los retos que van a ser de beneficio para nosotros, no huimos a las situaciones, sino que las enfrentamos. Nosotros estamos formando nuestro carácter.
Entonces, con el carácter, nosotros dominamos nuestro temperamento. Nace con el temperamento, pero usted puede formar un carácter que domine su vida. Eso es una decisión, brother. Pero muchos viven con, yo así soy, como enojado. Hablo pesado, así soy. Eso no está, Dios no quiere que usted siga así. Si usted ya ha ofendido ya a muchas personas con su manera de hablar, usted es creyente y usted tiene que tener un buen testimonio. Tiene que pensar las cosas que usted haga antes, porque usted representa a Dios. ¿Usted da un buen testimonio o usted da un mal testimonio del Dios al cual amamos y representamos? Hay muchos hijos que se burlan del evangelio y solo están esperando la edad para decirle a los papás: yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ven a sus papás ser actores en el evangelio. Hay problemas en la casa, gritan, pelean y esto y lo otro, pero cuando llegan a la iglesia se vuelven una taza, un poco de miel, dulces con todas las personas, y los hijos se quedan viendo, ¿verdad? Esa misma boquita que me acaba de decir un montón de cosas está saludando con mucho amor a los hermanos. Y entonces los hijos ven que lo que hacen en su mente, que lo que hay en la iglesia es pura hipocresía. Eso tenemos que verlo nosotros, tenemos que entenderlo nosotros, porque la vida en el Señor no es así, brother. El que alguien sea conquistado por sus emociones allá afuera y solo quiera controlarse aquí en la iglesia está actuando. Es solamente un actor de una supuesta vida espiritual que no existe. Y eso nosotros tenemos que tener claro. Miren, tanto son las consecuencias de no controlar la ira. Me gustaría que fuéramos a Números, por favor. Capítulo 20, versículos del 10 en adelante, del 8 en adelante, mejor dicho. Números 20, del 8 en adelante. Ustedes, todos nosotros hemos leído y hemos escuchado de Moisés, el libertador de Israel, ¿verdad? Lo sacó de Egipto. Pues este hombre fue preparado por Dios. Ya conoce toda la historia de Moisés, pero yo creo que nada lo podía preparar para dirigir a un grupo de personas alrededor entre 2 y 4 millones de personas. Se puede imaginar que 600,000 hombres salieron de Egipto junto con sus esposas y sus hijos, y solo se contaban como hombres las personas que estaban listas, los hombres que estaban listos para la batalla. No se contaban los ancianos, no se contaban las mujeres y no se contaban los hijos. Entonces es fácil que fuesen más de 2 millones de personas. 2 millones de personas, amados, que estaban acostumbradas a ser esclavos, a no tomar buenas decisiones para sí, a hacer solo lo que les decían. Y un esclavo se mantiene quejándose de la vida, porque un esclavo no tiene dominio de sí mismo. El adicto no tiene dominio de sí mismo, se pasa quejando de todo. El adicto a cualquier cosa, a las drogas, al sexo, al chambre, a la mentira, no tiene dominio de sí mismo, no tiene control. Y hay quejas en su corazón. Pues entonces el pueblo de Israel se quejó que no había agua. Entonces Dios le dio una instrucción y le dijo: ve a tal lugar, allá está la roca, golpea la roca y la roca te va a dar agua. Esa fue la primera instrucción. Pero esta es la segunda instrucción. La misma queja del pueblo, agua. El pueblo ya se había dado cuenta que Dios le había dado agua de donde no había. Entonces podía confiar que Dios lo iba a volver a hacer. Sin embargo, se volvió a quejar de la misma manera el pueblo. Entonces, esta es la segunda vez. Mire lo que dice ahí en el versículo 8. En Números capítulo 20, versículos del 8 en adelante. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué tenía que hacer con la peña? Hablar a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua.
y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Pero yo quiero decirles esto. El pueblo se acercaba a Moisés, no diciendo, hey Moisés, ¿no tenés ahí tu vasito de agua? No. Le decía, ¿y cómo nos has traído hasta aquí? ¿Vas a permitir que nuestros hijos mueran en el desierto? Y se quejaban y era una queja, porque si hay algo que se pega es la queja, brother. Si usted es quejisto, va a hacer que toda la gente que esté a su alrededor o lo rechace o lo imite. Entonces puede imaginar todo un gran grupo de personas quejándose frente a Moisés. Moisés estaba enojado, estaba airado, brother. Entonces dice, versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Ya no era Dios. ¿Quién iba a hacer salir agua? ¿Por qué usted cree que Moisés estaba alimentando ahí su ego o es que estaba enojado? Estaba enojado, brother. Estaba harto, estaba airado. Llegó un momento que Moisés se fue a la presencia del Señor y le dijo, este es tu pueblo. En otras palabras, le dice, hacete cargo. Moisés llegó a un punto de desesperación con la gente, brother. Nadie ha hablado con Dios como lo hablaba Moisés. Y nadie llegó a ese punto, a ese nivel. Y Dios le haya tenido paciencia a Moisés. Entonces, allí les dijo, dice, y reunieron Moisés, el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, y es una pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Vamos a poder o no vamos a poder? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó en la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Cuál era la orden? Háblale. O sea, lo que Dios quería es que ellos vieran el poder de Dios y no la ira de Moisés. Y golpeó la roca 2 veces. Ahora, ¿cuál es el problema que haya golpeado la roca? Bueno, sigamos leyendo. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, Dios había prometido que Israel iba a entrar, pero Dios no había prometido que Aarón y que Moisés iban a entrar. Se suponía que iban a entrar. Pero por esa locura ellos no entraron. ¿Y qué tan grave fue eso? En la carta a los Hebreos nos enseña que la roca que seguía al pueblo y que le daba de beber al pueblo era Jesucristo. ¿Y cuántas veces sufrió Jesucristo? ¿Cuántas veces fue golpeado Jesucristo? ¿Cuántas veces murió Jesucristo? Una sola vez y para siempre. Pero en cambio Moisés le dio 2 toques más. Y por esa locura, Moisés no pudo entrar. Aarón murió antes y después Moisés. La muerte de Moisés, yo no sé, vea cómo habrá sentido Moisés, pero se lo llevó al monte y le dijo, mira, allá está la tierra, mira, para allá vamos, pero tú no vas a entrar. Y ahí Dios le quitó la vida a Moisés. Amado, mire, yo sé que esto es mega extremo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando por una ira deshacemos un hogar? ¿Qué pasa que por una ira cuando golpeamos a un hijo demasiado, le decimos palabras hirientes de verdad y el muchacho no se le olvida? Amado, yo se lo digo por experiencia propia. Tal vez no le dije tanto, pero sí me comporté como no debía de hacerlo.
Y sí les conté a ustedes una vez que no me acuerdo que estábamos celebrando y vengo yo, ¿verdad? Como que les voy a dar chance. Bueno, muchachos, díganme que no se lo dije así. Yo quiero que pues tratar de resolver la situación. Si algo resienten para conmigo, por favor, díganmelo. Me arrepiento, brother. ¿Ah? Hubiera dicho ya lo pasado, no me interesa, como cantaba aquel. Híjole, mire, mis hijos comenzaron a hablar. Y de todo tenían razón. Ese es el problema, brother. ¿Sabe por qué la esposa enoja así al esposo? Pero al chilazo, brother. Porque la esposa conoce las debilidades del esposo. Y las cosas que le dice son aquellas cosas que el esposo no controla y que son verdad. Y entonces viene y de un solo sabe dónde pegar. ¡Ping! No hay nadie sobre la faz de la tierra que me pueda enojar más rápido que ella. No hay. Así no hay. Y yo sé que ella me ama y yo la amo. Pero a la hora del pleito, como que hacemos a un lado el amor y comienzan las palabras, brother. Entonces, a Moisés no le fue bien. Y quiero decirle, a nadie airado le ha ido bien. Y entonces nosotros tenemos que aprender a tener control. Dios le dijo que hablara a la roca, pero él, airado con el pueblo, la golpeó. El agua salió, pero Moisés perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. Aunque, un paréntesis, Dios es misericordioso, ¿verdad? Y Dios reconoce el trabajo de sus hijos. Moisés no entró con el pueblo, pero muchos tiempos después, muchos años después, el Señor Jesucristo, usted se recuerda que se llevó a los discípulos y se llevó a Juan, a Pedro, a Juan y ¿a quién era el otro? A Santiago. Y entonces se transfiguró delante de ellos. ¿Se recuerda ustedes? Cambió su aspecto. Por un momento dejó que su gloria, parte de su gloria, surgiera y que su humanidad no cubriera su gloria. Y entonces los discípulos quedaron impactados. Y dice la Biblia que aparecieron 2 personajes allí. ¿Alguien se recuerda quiénes fueron? Moisés y Elías. Es decir, que Dios le dio la oportunidad, muchos años después, para que él pudiese pararse en la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés pudo haber entrado con sus propios pies. Creo que eso hubiese sido no sé, pues el sello precioso de su ministerio, pero airado lo perdió, brother. Airado lo perdió. Entonces nosotros tenemos que evitar explotar, brother. No que el sendero de la explosión no lo sigamos, brother, detengámoslo. Ahora, busque Gálatas, por favor, capítulo 5, 22 y 23. El hombre lleno del Espíritu domina sus emociones. Usted no debe ser presa de ninguna emoción. ¿Todos tenemos emociones? Claro que sí. Pero el hombre no debe ser presa de ninguna de ellas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Estos son los frutos del Espíritu. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que quiero resaltar, amados hermanos, es cierto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, está bien, pero la templanza, ese es el dominio propio. Ese es el control. Lo que todo lo mantiene ecuánime el corazón de una persona, ni muy exaltado ni muy triste. Y esto sirve, amados hermanos, cuando estamos desanimados. Un hombre que tiene control, un hombre que tiene templanza a través del Espíritu Santo no deja que su ánimo llegue hasta el piso. La carta a los Hebreos nos dice que para que nuestro ánimo no se caiga hasta desmayar, nosotros tenemos que ver el testimonio de Jesucristo, quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Recuerde, el Señor Jesucristo sufrió todo lo que no debía y después vino el pago, la bendición a él.
para Él, entonces nosotros no tenemos que caer, tiene que tener control. Un hombre lleno del Espíritu no necesita gritar para hacerse oír, no amenaza para obtener respeto, no golpea para demostrar autoridad, porque su fortaleza no viene del enojo, viene de la comunión con Dios. Y esto es importante, brother. Dios es quien abre puertas. El ejemplo, Jesucristo. Un hombre lleno del Espíritu no busca venganza, busca reflejar a Cristo. Y cuando Cristo gobierna el corazón, la ira se somete a su señorío, al señorío de Cristo. Y es que cuando nosotros hemos aprendido a confiar en Cristo, amados, por más enojados e insatisfechos que nos sintamos, le dejamos nuestras emociones a Cristo. Y todo eso, amados, Dios lo mira, Dios lo bendice, Dios lo compensa. Ahora, ¿cómo vencer la ira diaria? Primero, amados, reconozca cómo es su temperamento. Pues. Reconozca que hay un problema. El problema mayor de las personas que no pueden tener control de ira es que no saben que no tienen control de ira. Es como el alcohólico, pues. No puede detenerse y seguir chupando o tomando, pero si le preguntan, no, yo lo puedo controlar, yo tomo cuando quiera. No es cierto, no es cierto. El adicto es igual. Él dice que tiene control, no puede. Entonces hay que reconocer que tenemos una debilidad al respecto para poder trabajarla. Si usted cree que no está enfermo, usted no toma medicina, usted no se toma el tratamiento, usted no se cuida. Número 2. Ore antes de reaccionar. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Oiga esto, por favor. Esto es indispensable porque no podemos controlar lo que hay a nuestro alrededor. No podemos controlarlo. Pero sí nosotros debemos de controlar nuestra relación con Dios. Oiga esto. Por esto, lo tenemos ahí, Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Pronto para qué? Para oír. Tardo para hablar. Tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oiga esto, por favor. Pronto para oír. No sé si a usted le ha pasado que la gente viene a decirle algo, quiere preguntarle algo. Y usted viene de acelerado e interrumpe a las personas, tratándole de dar una respuesta. Cállese, brother. Guarde silencio. Deje que la gente hable y le diga todo lo que le tiene que decir. Entonces, usted tiene que ser, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Porque nosotros tenemos que pensar bien lo que vamos a decir. Y después dice, tardo para airarse. ¿Por qué? Porque enojado nunca va a obrar la voluntad de Dios. Nunca. Tercero, aprenda a retirarse, brother. Hay pleitos que no los va a ganar. ¿Me oyó? No los va a ganar. Apártese de ahí. O por lo menos no en ese momento. Y que por más que usted escarbe, usted no va a llegar al tesoro. Allí nada, usted está escarbando donde no es, en el momento de la ira. Ya cuando usted ya respira hondo, ya vuelve a ver para atrás, ya se descontroló, brother. Vuelva a respirar hondo y dígale, vamos a seguir hablando después. No, pero es que no, ahorita no puedo. No puedo. Sepa cuándo apartarse. Porque hay discusiones que no vale la pena. A veces el silencio o una pausa evita una tragedia. No es cobardía, es sabiduría, brother. Porque se nos puede levantar el problema a niveles que uno no tiene idea. 4, perdone rápido, brother. Amados, mire, estuvimos el lunes y el lunes pasado hemos hablado del perdón, ¿verdad? En el discipulado. Y realmente, amados, es una riqueza todo lo que ahí enseña, porque nos muestra todo lo que ocasiona el no perdonar. Y que al final quienes los que sufren son los que no perdonan.
Y si seguimos en ese mismo estilo de no perdonar, de enojarnos y guardar esa espina, amados hermanos, como su tesoro, pensando que en algún momento se va a desquitar, se va a vengar, usted está preparando el momento para pecar. Y Dios lo está viendo desde arriba, brother. Usted solo ve lo que tiene enfrente. Dios ve sus planes. Se acuerda que la palabra dice, discierne los pensamientos de las intenciones del corazón, porque Dios sabe que quizás estamos dolidos. Pero Dios sabe cuando estamos dolidos y tenemos la intención de venganza. Entonces Dios discierne todas esas cosas. Entonces por eso es que la palabra nos ayuda a que eso se separe, la intención del deseo, el dolor, el sentimiento del deseo. Ahora, el enojo guardado se convierte en resentimiento y el resentimiento en raíz de amargura, amados. Mire, ¿ha oído hablar en la Biblia del árbol sicómoro? Que Zaqueo se subió a un sicómoro. ¿Se recuerdan ustedes de ese pasaje? El sicómoro es un árbol que no crece mucho, ¿verdad? Sino que es más ancho, o sea, sus ramas están cerca del suelo, no están muy altas, por eso se pudo subir ahí Zaqueo. Entonces, pero hay raíces del sicómoro que para poderlo arrancar se necesita maquinaria especial, no para cortar el árbol, para sacar las raíces, porque se han encontrado raíces de un mismo sicómoro a 5 kilómetros de distancia. Ahora, ¿usted cree que eso no puede pasar en usted? Guarde la espina de lo que le hicieron. Manténgala ahí. Y eso va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Que para sanar Dios va a tener que ocupar una maquinaria espiritual pesada para podernos liberar de ese sentimiento. Suéltelo, brother. Llénese de la palabra. Ore al Espíritu Santo. Dígale, dame control, dame control. Lo que llena tu mente controla tus reacciones, brother. Si usted se mantiene viendo solo pleitos, usted va a ser una persona que va a pelear. Lo que usted acostumbre y lo que llene su mente, de eso va a ser su reacción. Un corazón lleno de la palabra de Dios no explota, responde en el Espíritu. Amados, el mundo necesita hombres fuertes, pero no de temperamento, sino de carácter. Su familia necesita hombres de carácter fuerte, que sepan dominarse, que no se rajen ante las dificultades, que sepan tener paciencia cuando es necesario, que sepan callar cuando deben callar y que hablen cuando es necesario que deban hablar. Hombres que aprendan a dominar el fuego interior con la ayuda del Espíritu Santo. El hombre más fuerte no es el que gana peleas, sino el que vence su propio enojo. Mis queridos hermanos, Dios nos ha dado todas las herramientas para que podamos tener control de nuestra vida, todas las herramientas. Y en la medida que nosotros nos pongamos en sus benditas manos, vamos a tener éxito en las cosas que hacemos y vamos a poder controlarnos y le vamos a enseñar a nuestros hijos a controlarnos, a controlarse y ser personas fuertes que bendicen a todas las personas que están a su alrededor. Amén, iglesia. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por tu infinita misericordia y por tu amor, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras actitudes, por todas nuestras actitudes equivocadas, por todo el corazón dolido que no hemos podido controlar, por la falta de perdón, por el deseo de venganza y por todo lo que hemos cultivado, Señor, que no te ha honrado, Padre. Ayúdanos, Dios, a tener control de nosotros mismos. Ayúdanos, Dios, que el enemigo no tome provecho de nuestras actitudes, sino que por el contrario,
podamos conquistarnos, podamos poner una bandera en nuestro propio corazón y poder decir: este corazón es de Cristo y no explota. Pongámonos en pie, iglesia, vamos a cantar esa preciosa alabanza, Quiero Más. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.